Muy buenos días para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Y hoy vamos a continuar hablando de lo que veníamos hablando de la vez pasada, de los valores y de un poco de esto de cómo, hacer para avanzar en nuestras cosas. Y vamos a retomar un poquito con lo que vimos la vez pasada, ¿no? Que hablábamos de este problema invisible, ¿no? Que queremos básicamente resultados, pero a veces evitamos el proceso, queremos el beneficio pero sin pagar el precio, y tampoco queremos la consecuencia de no pagarlo, ¿no? O sea, vivimos como en esa contradicción, ¿no? Y tu vida no la define lo que querés, sino que la define lo que estás dispuesto a sostener, ¿no? Entonces, la incomodidad es algo inevitable, ¿no? O sea, solo podemos elegir cuál queremos vivir, la incomodidad del crecimiento, ¿no? Duele hoy, pero te expande, o la incomodidad de la mediocridad, que es lo que evitas hoy pero sufrimos después. Una frase que usamos mucho es choose your hard, y elige tu difícil, ¿no? O sea, es difícil estar en pareja, también es difícil estar solo, ¿no? Entonces hay que elegir cuál de las situaciones o de las incomodidades elegimos, porque si no, la vida elige por nosotros, ¿no? También hablamos de que los hechos son neutros, ¿sí? Lo que cambia es la interpretación que le damos, ¿no? Y hasta que entendemos realmente esto, a veces es un trabajo difícil porque uno trata de justificar que no son neutros, pero realmente los hechos son neutros, entonces la realidad no es como es, o sea, sino que la ves como sos, ¿no? Y esto es muy, pero muy importante entenderlo. Entonces, cuando cambiamos el observador, cuando cambiamos la forma en la que estamos mirando algo, entonces cambian directamente los resultados, ¿no? Entonces, también habíamos visto que nada importante sucede rápido, ¿sí? Todo requiere tiempo, repetición e incomodidad, ¿sí? El resultado siempre llega tarde. Entonces, el que gana no es el mejor, sino que es el que sostiene el proceso, ¿sí? Y hablamos también del costo de no pagar el precio, ¿no? Cuando evitamos el precio, ¿sí? Evitar eso no elimina el problema, sino que simplemente lo posterga y lo agranda, ¿no? Pagás después con estrés, con culpa, con, o sea, relaciones, con oportunidades, o pagás con disciplina o pagás con sufrimiento. Alguna de las dos van a pasar, ¿no? Y si no elegimos, pasa la que el mundo elija por nosotros, ¿no? Y hablamos también de esto de matar el monstruo cuando es pequeño, ¿no? Resolver rápido lo que sabés que tenés que resolver, ¿sí? Evitar, o sea, lo que hace es agrandar el problema. Cuando dejamos el tema que pase el tiempo, las cosas se agrandan, ¿sí? Porque aparece ese loop emocional, ¿no? De pensar, evitar y frustrarse, ¿no? Lo que resolvés rápido no pesa, lo que evitás te persigue, ¿sí? Y por último, hablamos de esto de que el éxito también depende de qué tan rápido actúas, ¿no? Entonces, el que actúa se equivoca, pero también aprende y mejora, ¿no? Y esto es algo fundamental, porque básicamente cuando nosotros estamos hablando de, o sea, de mejorar, ¿no? Y de aprender, o sea, el actuar es parte de esa situación de aprendizaje, ¿no? La situación de aprendizaje necesita que nosotros actuemos, no aprendemos desde, o sea, estar preparándolo y estar postergando y estar viendo a ver si va a salir perfecto, ¿sí? El que piensa demasiado duda, posterga y finalmente no avanza, ¿no? Entonces no necesitas más claridad, ¿sí? Sino que necesitas más acción, ¿no? Entonces todo esto está básicamente conectado por evitar la incomodidad, interpretar mal, no actuar, no creces y sufrís después, ¿no? Y entonces vamos a complementar esto con el tema de valores, ¿no? Que era lo que seguía, ¿sí? Y básicamente cuando hablamos de valores, ¿sí? Valor es lo que vos haces valer en tu vida, ¿sí? Es una elección. No es lo que decís, no es lo que te gusta, no es lo que crees, ¿sí? Es lo que realmente sostenés con tus acciones, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos cosas como para mí la familia es importante? Para mí la salud es importante, para mí el crecimiento es importante, ¿sí? Pero la pregunta es, o sea, ¿lo estás haciendo valer o solo lo estás diciendo? ¿No? Y esto es muy común, que uno por ahí dice algunas cosas, ¿sí? Pero después cuando tiene que hacer valer en su día a día y revisa, ¿sí? No son exactamente las mismas que uno está realmente llevando a cabo, ¿no? Entonces,
es muy importante justamente poder entender cuáles son realmente esos valores y si estamos actuando en función a esos valores que nosotros tenemos, ¿no? Porque, de nuevo, no es lo que decís, lo que te gusta, no es lo que crees, ¿sí? Es lo que realmente sostienen tus acciones. Y acá algo muy importante que venimos hablando en estos episodios es esto de qué es lo que sostenés, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que en tu diaria está reflejándose más allá de lo que nosotros estamos muchas veces diciendo, ¿no? Entonces, preguntarnos justamente esto, ¿lo estamos haciendo valer o solo lo estamos diciendo? ¿No? Entonces, tus valores se ven básicamente en tus decisiones. Típica situación para entender fácilmente esto es cuando uno dice no tengo tiempo, ¿no? O sea, no tengo tiempo, o sea, es una forma justamente de mostrar cuál es mi prioridad, porque tiempo sí tengo, simplemente en este momento no quiero dedicarle tiempo a esa situación, ¿no? Entonces, cuando digo no tengo tiempo para, no sé, hacer actividad física, bueno, significa que entre mis valores y entre mis prioridades no está, o sea, mi entrenamiento físico, o sea, eso no es algo que yo estoy poniendo en mi diaria, ¿no? Entonces, eh, básicamente hay una cadena que explica, ¿no? Como toda nuestra vida, ¿no? Que es lo que valorás, lo que decidís, lo que haces y en función a eso los resultados que tenés, ¿no? Entonces, si cambiás lo que valorás, cambia todo lo demás, porque en definitiva es la primer parte de la secuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la mayoría? Que viven desde la emoción o vivimos desde la emoción, no desde los valores. Muchas veces, o sea, justamente un día tenemos ganas y actuamos, ¿sí? Otro día no tenemos ganas, no actuamos. Entonces, si cambias lo que haces, ¿sí? Cambian las decisiones y cambian los resultados, ¿no? Entonces, fíjense que vivimos en una inestabilidad que va de acuerdo a nuestra emocionalidad, a cómo nos sentimos, ¿sí? En cambio, cuando vivimos desde los valores, ¿sí? Cuando vivimos desde los valores y tenemos claridad, hacemos lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas de hacerlo, ¿sí? Y eso genera algo clave, que es la consistencia, ¿sí? Y la consistencia lo que genera son resultados predecibles, crecimiento, estabilidad y por sobre todo paz, ¿sí? Entonces, los valores son exactamente los que ordenan nuestra vida, ¿sí? Porque ya no dependés de cómo te sentís, sino que dependés de lo que decidiste que es importante para vos, ¿sí? Entonces, te dejo esta pregunta. ¿Estás viviendo según tus valores o según cómo te sentís cada día? Porque ahí justamente está la diferencia entre una vida reactiva y una vida diseñada, ¿no? Andrés, dale. Sí, ahí quiero volver a los 7 hábitos y particularmente a los 3 primeros, que es la victoria privada, donde la clave es la visión y los valores no son otra cosa que creencias importantes para nosotros. En otras palabras, la visión es la que determina el sentido de dirección. Y ahí están los valores indirectamente. Entonces, si uno va en el sentido de dirección, bueno, va en el sentido que decís vos de ir llevando a cabo los valores. Bien, y les voy a leer, para que tengan idea, algunos valores, ¿no? O sea, como para que puedan tener idea, hay muchísimos valores, porque a veces uno se limita a ciertas situaciones. En un ejercicio que hicimos con 200 personas, cada uno tenía que decir un valor distinto, y las 200, o sea, obviamente que en algún momento empezaban como a repetir, pero tenían que buscar uno nuevo. Pero hay muchísimos valores, obviamente que hay como valores más conocidos o principales, ¿sí? Pero, o sea, valores son como, por ejemplo, amor, respeto, ambición, paz, familia, amistad, integridad, compromiso, responsabilidad, honestidad, legado, pareja, lealtad, crecimiento, autenticidad, salud, abundancia, fe, espiritualidad, transparencia, consistencia, comunicación asertiva, resiliencia. Bueno, tenemos o sea, y hay más, ¿no? O sea, entonces, definir cuáles son nuestros valores es lo que nos va a permitir justamente todo esto. ¿Qué decís, Andrés? Que acá, volviendo a los 7 hábitos,
Covey hace diferencia entre principios y valores. Los principios son cosas naturales, como la confianza, generar confianza. Eso en una relación es clave. Y eso no es un valor, es un principio. Y si no lo tenés entre tus valores, estás en problemas. Bien, entonces un ejercicio que les invito a que hagan cuando terminemos la sesión es justamente eso, anotar, o sea, cuáles son sus valores, ¿no? Y también es importante cuál es el orden de prioridades. Y el orden de prioridades muchas veces también depende para qué, ¿no? Puedo tener un orden de prioridades distinto en mis valores, por ejemplo, cuando estoy en un proyecto de trabajo, o cuando estoy con la familia, o cuando estoy en distintas situaciones, puedo ordenar cuál es la prioridad, cuál es el valor que es más importante, o sea, en distintos tipos de proyectos. No es algo que es fijo y que, o sea, es para todas las situaciones igual, ¿no? Porque de nuevo, o sea, cuando estoy con mi hija puede tener valor una cosa y cuando estoy en mi trabajo puede tener valor otra distinta como prioridad, de nuevo, ¿no? No los valores personales que subyacen, ¿no? Entonces, así como hablamos de los valores, ¿sí? También tenemos que entender que son los antivalores, ¿sí? O sea, básicamente, como hay cosas que querés vivir en tu vida, ¿sí? Hay cosas que querés evitar a toda costa, ¿no? Entonces, el valor es lo que querés hacer valer, el antivalor es lo que no querés vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, el valor es el amor, el antivalor podría ser el rechazo, ¿no? El valor es el crecimiento, el antivalor podría ser el estancamiento. El valor puede ser la lealtad, el antivalor la traición, el valor la paz, el antivalor el conflicto, ¿no? Entonces, el valor genera crecimiento, aunque duela, el antivalor genera sufrimiento, ¿no? Y esto es muy importante, o sea, el dolor no es lo mismo que el sufrimiento. Y esto es una distinción muy importante, ¿no? El dolor es algo que es natural, que es inevitable, que es parte del crecimiento. El sufrimiento, en cambio, es mental, es repetitivo y es una construcción, ¿sí? Es decir, que nosotros el dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí. Y generalmente cuando trabajamos, o sea, en una persona que justamente está hace mucho tiempo teniendo sufrimiento, en lo que se trabaja es en cortar ese sufrimiento, porque ese sufrimiento en realidad es una construcción mental que va siendo alimentada y se va como agrandando en la medida que va pasando el tiempo y que no la cortamos, ¿no? O sea, una cosa es el dolor por el sufrimiento de un familiar y otra cosa es que 20 años después siga sufriendo por esa pérdida, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas que tenemos que tenerlas bien, bien diferenciadas, ¿no? Entonces, vivir tus valores posiblemente te va a doler, pero te hace crecer, ¿sí? Porque en algunos momentos, o sea, se va a generar en ese valor. En cambio, vivir tus antivalores te hace sufrir y te estanca, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la trampa? Muchas personas dicen que no quieren ciertos antivalores, pero los viven todos los días. Por ejemplo, no quiero sentir frustración, ¿sí? Pero procrastina todos los días, ¿no? O sea, no quiero sentir el rechazo, ¿no? Pero evita las conversaciones. No quiero sentir culpa, pero no cumplimos con lo que nos proponemos, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, ¿sí? Estamos creando una vida donde se viven exactamente las cosas que no queremos vivir. Entonces, los antivalores no aparecen porque sí, aparecen por cómo estás viviendo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿estás construyendo una vida basada en valores o una vida donde estamos evitando cosas y terminamos viviendo en esos antivalores? Porque lo que evitas muchas veces lo terminas creando, ¿no? Entonces, no alcanza con definir valores, sino también tenemos que entender qué antivalores se están activando hoy en mi vida. Entonces, también para pensar, para después de la sesión, ¿no? Pensar y escribir cuáles son los cuatro, o sea, valores, escriban por lo menos 8, o sea, por lo menos 8 valores, ¿no? Y antivalores, entre 4 o 5 antivalores, que son cosas que empiezan a ver ustedes en su vida que se repiten, ¿sí? No piensen en lo que hago, sino como lo que sienten que les pasa, ¿sí? Siempre me traicionan, siempre me abandonan, siempre lo que sea que les pasa, ¿no? O sea, siempre me frustro, siempre, o sea, siento culpa. O sea, fíjense cuáles son las cosas que les pasan en forma reiterativa,
¿sí? Y que se repiten en la vida, ¿sí? Bien, entonces, básicamente entonces lo que vamos a hacer es anotar de 3 a 5, perdón, de 8 a 10 valores, ¿sí? Y de 3 a 5 antivalores, ¿sí? Básicamente pensando qué es lo que es realmente importante para mí en la vida, ¿sí? O sea, lo primero que les venga, ¿no? No estén pensando demasiado, no es un análisis tan de ponerse a pensar, sino es lo que les va saliendo, ¿sí? Lo que les va saliendo. Entonces, no necesitamos muchos valores, ¿sí? Sino que necesitamos tener una lista clara de cuáles son los principales. Después, en el tiempo, esto lo podemos ir retrabajando, pero tenemos que tener una visión como principal, ¿sí? Hay personas que por ahí anotan 50 valores, ¿no? Y después no viven ninguno, ¿no? Hay gente que tiene 3 valores y los vive todos los días. Entonces, la pregunta que quiero que se hagan es, ¿eso que van a escribir, ¿no? ¿Lo estoy viviendo de verdad o es una declaración? ¿Sí? Y entonces a partir de eso empezar a pensar, ok, ¿cómo sería vivir desde esos valores? ¿Cómo tendría que ordenarse mi agenda si vivo desde esos valores? ¿Qué cosas tendría que dejar de hacer para vivir esos valores? ¿Y qué cosas tendría que empezar a hacer, o sea, mientras vivo, o sea, esos valores, ¿no? Entonces, mirar la lista y preguntarnos, ¿esto se ve en mis decisiones, digamos, en las decisiones que estoy tomando todos los días? ¿Se ve esto reflejado? ¿Se ve en mi rutina, en mi agenda? ¿Se ven mis resultados, esta situación? ¿Sí? Mi valor es la amistad, ¿no? Y se ve reflejado en que tengo buenas amistades o en que, o sea, tengo conflictos permanentes. Entonces, si la respuesta es que no estoy reflejando, no es un valor, sino que es una intención. Entonces, tus valores reales son los que ya estás viviendo, no los que te gustaría vivir, ¿no? Entonces, no pongamos lo que debería ser, sino pongamos exactamente lo que es, ¿no? Y eso obviamente que lo podemos redefinir, por supuesto que lo podemos cambiar, pero para cambiarlo no solamente tenemos que escribirlo y hacernos conscientes, sino que además tenemos que después ejecutarlo, ¿no? Entonces, si alguien mira desde afuera, nos mira a nosotros desde afuera, ¿qué diría que vos valorás? ¿Qué se ve desde afuera? No por lo que decís, sino por lo que estás haciendo, ¿no? Y esto podemos también compartirlo con personas por ahí de confianza, o sea, y preguntar, ¿no? Y vamos a ir al tema de las reglas, que es básicamente lo más importante de todo de todo esta sesión, ¿no? Las reglas. ¿Qué son las reglas? Las reglas, básicamente, son las condiciones que tienen que pasar para que vos sientas un valor o un antivalor. Y esto es muy importante, las reglas, ¿no? O sea, significa, por ejemplo, qué tiene que pasar para que vos te sientas amado, para que vos te sientas valorado, para que vos te sientas respetado, para que vos te sientas exitoso, ¿sí? Eso que responde a esa pregunta es una regla, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, me siento valorado cuando me reconocen. Me siento amado cuando me demuestran cariño. Me siento exitoso, ¿sí? Cuando gano dinero. Esas son reglas, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría tiene reglas que los hacen sufrir. Y fíjense esto que es muy importante, pero muy importante. Porque si yo digo, me siento amado cuando me abrazan, entonces, cada vez que no me abracen, no me voy a sentir amado. Y estoy haciendo una regla que seguramente es difícil de cumplir, ¿no? Y hace que, o sea, me sienta permanentemente no amado y mal, y entonces entre en una situación de dolor o de sufrimiento. Entonces, básicamente, esto pasa porque las reglas, ¿sí? Dependen de cosas que no controlamos.
creamos reglas poniendo en esa regla cosas que no controlamos. Entonces, me siento valorado cuando otros me validan, me siento amado cuando alguien me demuestra afecto, me siento respetado cuando los demás se comportan como yo quiero. Entonces, vivimos dependiendo de otros, ¿sí? Para sentirnos bien. Y eso es una trampa total, ¿no? Porque si eso no pasa, no vivís desde el valor, sino que vivís el antivalor. Y ahí aparece justamente el rechazo, la frustración, el enojo, ¿sí? La inseguridad. Vos, Andrés, tenés levantado el micrófono, ¿querés decir algo? Sí, que lo mismo pasa con la visión. La visión tiene que depender de nosotros, si no yo te tengo que pedir a vos que cumplas con mi visión, porque si yo me siento bien cuando soy abrazado por vos, te tengo que pedir a vos que cumplas mi visión o mis valores. Así es. Entonces, mientras nuestras reglas dependan de los demás, de lo que hagan los demás, entonces estoy condenado a sentirme mal. Entonces, fíjense que hay reglas que casi nunca pasan, ¿no? Un ejemplo real. Me siento amado cuando hacen esto, todo junto, ¿no? O sea, una exigencia con los demás para que yo me sienta amado, ¿no? Entonces casi nunca se activa ese valor. Vivimos más tiempo entonces en la carencia que en en la plenitud. ¿Sí? Y lo más fuerte de todo esto es que vos creaste esas reglas. No la vida, no los demás, no el mundo. Vos las creaste. Ahora lo interesante es que si vos las creaste, también vos las podés cambiar. Y solamente este cambio de perspectiva, ¿sí? Te cambia la vida. Porque no se trata de cambiar lo que está pasando afuera, sino que se trata de cambiar las reglas con las que interpretás lo que pasa. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que vos te sientas bien? Y más importante todavía, ¿esas reglas te ayudan o te están arruinando la vida? Porque si no revisas tus reglas, básicamente vas a seguir viviendo en lo mismo, aunque cambien las circunstancias. ¿Sí? Y acá es donde empieza el verdadero trabajo, que es en esto de cambiar las reglas. Entonces, si yo me siento valorado cuando, o sea, me levanto a la mañana al horario que dije y me siento valorado cuando obtengo, cuando me pongo a jugar con mi hija y y mi hija está jugando conmigo y me siento valorado con cosas que puedo hacer que dependen de mí. Entonces el compromiso ese está conmigo, es con lo que yo hago o con lo que yo dejo de hacer. Si yo me siento exitoso cuando salgo a correr a la mañana para tener mi salud, entonces depende de mí sentirme exitoso. No depende de que alguien me venga a buscar, de que alguien me diga, de que alguien me abrace, de que alguien me ponga, que alguien me saque, que alguien haga lo que tiene que hacer para que yo me pueda sentir bien. Entonces, la mayoría de las personas no sufre por lo que le pasa, sino sufre por cómo está programada. Y esto significa que básicamente tiene reglas que nos hacen sufrir todos los días. Y si les preguntara a cada uno sus reglas, en este momento, ¿sí? Seguramente la regla, ¿no? Sería una regla que la mayoría del tiempo no se cumple, no se puede cumplir y por eso nos estamos sintiendo mal. Entonces, me siento frustrado cuando no hago lo que tengo que hacer. Me siento rechazado cuando alguien no me responde. Me siento mal cuando las cosas no salen como quiero, ¿no? ¿Qué tan probable es que eso pase, Andrés? Sí, que me parece importante marcar acá que la vida no ocurre afuera, la vida ocurre adentro. Entonces, todo cambio empieza adentro y se refleja afuera. Bien.
Entonces, lo que les preguntaba es qué tan probable es que sucedan esas cosas, y es muy probable que sucedan esas cosas con esas reglas puestas, ¿sí? De la forma incorrecta esperando de los demás, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que vivimos activando los antivalores todo el tiempo. Y no es porque la vida sea tan mala, sino porque tus reglas están generando esa situación. Entonces, básicamente, sin darte cuenta, te diseñaste una vida donde sufrís constantemente. ¿Sí? Y eso no es casualidad, no es estructura, ¿no? Es tu forma de interpretar, tu forma de relacionarte, tu forma de pensar. Entonces, cada vez que pasa algo, se activa automáticamente el mismo patrón. Entonces, por ahí nosotros podemos pensar que tal persona nos traicionó, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros, o sea, no traicionar es esto, toda esta lista, ¿no? Cuando podríamos ponerlo de otra forma, donde la traición sucede en forma personal, individual. Yo me traiciono a mí mismo, no me traicionan los otros. No son los otros los que me traicionan. Los otros actúan en función a sus posibilidades, en función a sus personalidades, en función a lo que pueden hacer, a lo que no pueden hacer, a lo que hacen para ellos, porque cada uno está centrado principalmente en, o sea, cómo manejar su propia vida, porque, o sea, apenas podemos manejar nuestra propia vida, vamos a estar tratando de manejar la de los demás, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Que me dejé traicionar. Bien. Entonces, básicamente, entramos en loops como frustración, culpa, enojo, inseguridad, ¿no? Y lo peor de todo es que lo normalizás, ¿no? Pensás en la vida es así. Pero no, es tu forma de vivir la vida. Y cuando empezamos a entender eso, ¿no? O empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Porque vos cambiás, nada cambia y todo cambia, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué reglas tenés hoy que te hacen sufrir todos los días? Piénsenlo y de nuevo, cuando terminemos esta sesión, anótenlo. ¿Qué reglas tenés hoy, ¿sí? Que te hacen sufrir todos los días? Porque si no las cambias, no importa cuándo cambie tu vida afuera, vas a seguir sintiéndote mal. Entonces el problema no es el contexto, sino es el sistema con el que estás operando. Y esto es muy, pero muy poderoso. Si vos creaste el sistema, también justamente vos sos quien podés rediseñar ese sistema. ¿Sí? Pero primero tenés que darte cuenta de esta situación, que no es tan fácil tampoco. Uno se resiste al principio y dice, no, pero esto no es así, a mí me lo hicieron, la persona me hizo tal cosa, me hizo tal otra, y es difícil a veces, sobre todo al principio, entender esto. Y a veces, y cuando nos pasa esto, yo lo que uso, la palabra que uso para esto es la palabra fe, ¿no? Y cuando digo la palabra fe, lo que hago es, muchas veces es mi coach, ¿sí? Me está diciendo A, B, C, y yo sé que él sabe de esto, y sé que por alguna razón me lo está diciendo, y evidentemente en este momento no lo puedo entender. Pero voy a tener fe en que esa es la forma correcta, y lo que voy a hacer a partir de hoy es entender cómo hacer para ver eso. O sea, tomarlo como una situación de, ok, no es lo que pasa afuera, no me hicieron nada, ahora entender por qué no me hicieron nada y por qué soy yo el que, o sea, tengo que actuar en ese sentido. ¿Qué dices, Andrés? Que ahí uno tiende a tirar la pelota afuera, es decir, él me engañó, no soy yo el que me dejé engañar. Entonces no me hago responsable. Y como no me hago responsable, bueno, para aprender, el universo me lo manda una vez, dos veces, tres veces, 10 veces, hasta que aprenda que me tengo que yo hacer responsable de lo que me está sucediendo. Y en ese rediseño de reglas, básicamente, por ejemplo, me siento amado cuando alguien me demuestra amor, ¿no? Sería como la regla, o sea, equivocada. O sea, la correcta sería, por ejemplo, o un ejemplo es, ¿no? Siento amor cuando conecto conmigo, cuando doy, cuando estoy presente. Fíjense cómo cambia, ¿no? Donde siento amor en algo que, o sea, depende de mí. Conectar conmigo depende de mí, dar a los demás depende de mí,
cuando estoy presente. Estar presente depende de mí. Entonces, si yo siento amor cuando algo depende de mí, entonces puedo estar haciendo eso para poder sentir el amor y no depender de que otra persona me lo tenga que demostrar. Me siento valorado cuando me reconocen los otros. Me siento valorado cuando hago lo que sé que tengo que hacer. Cuando hago lo que definí que iba a ser el día de hoy, que depende de mí. Entonces, pasás de depender de otros para sentirte a depender de vos. Y además, creas muchas reglas. Cuantas más reglas tengas, más fácil es vivir ese valor. Entonces, por ejemplo, siento crecimiento cuando aprendo, cuando actúo, cuando me equivoco, cuando reflexiono. Entonces el valor se activa todo el tiempo. ¿Sí? Porque estoy poniendo, aprendo, actúo, me equivoco. O sea, fíjense, cuando me equivoco, siento crecimiento. O sea, entonces me puedo equivocar. Ya no siento frustración, porque mi regla dice que cuando me equivoco siento frustración. Ahora siento crecimiento, me siento de otra forma totalmente distinta ante la misma situación, ¿no? Y con los antivalores, para evitar los antivalores, también tengo que crear reglas, ¿no? Y hacemos justamente lo contrario, que la regla sea casi imposible de cumplir. ¿Cómo es la regla habitual? Siento fracaso cuando algo no me sale. ¿Y cuántas veces algo no te sale? Todo el tiempo, digamos. Entonces soy un fracasado, básicamente, porque, o sea, cuando algo no me sale siendo fracaso, ahora se me activa todo el tiempo y la respuesta en general es, mejor no hago nada. A partir de ahora no hago nada, así no me siento fracasado, ¿no? Porque la regla dice que si hago algo y no me sale, o sea, me voy a sentir fracasado, ¿no? Fíjense que, o sea, ahora, solo sería fracaso, cambio la regla, ¿no? Solo sería fracaso si dejo de intentar, si dejo de aprender y de avanzar por completo. Entonces, ¿cuándo me sentiría fracasado? Solamente si dejo de intentar, si dejo de aprender y si dejo de avanzar completamente, ¿no? Entonces, cambio la regla de este antivalor para justamente no sentirme fracasado. Se da poquitas veces esa situación, ¿no? Otra regla, por ejemplo, siento rechazo cuando alguien no me responde. Imagínense en la era de hoy, cuando alguien no me responde, siento rechazo. ¿Cuántas veces no nos responden por día? Hoy en día con los miles de mensajes y miles de cosas, todo el día no nos contestan algo, todo el día no nos responden, todo el día pasa esto, ¿no? Entonces yo siento rechazo cada vez que alguien no me responde, o sea, estoy todo el día sintiéndome rechazado, ¿no? O sea, la regla me mete en mi antivalor en forma, o sea, permanente. ¿Qué pasa si yo defino y digo, solo sería rechazo si dejo de reconocer mi valor y me abandono a mí mismo? Solo sería rechazo si dejo de reconocer mi valor, no me reconozco, y si me abandono a mí mismo. Entonces, fíjense cómo baja muchísimo la frecuencia de ese antivalor. Entonces, vos sos el que definís cuándo vivís cada una de las cosas. No el mundo, no los demás, no las circunstancias, vos directamente. Entonces, no es lo que pasa, es la regla con la que interpretás lo que pasa. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿las reglas que tienen hoy te acercan a la vida que querés o te mantienen donde estás? Porque el cambio real empieza a vivir cuando dejás de vivir en ese automático y empezás a diseñar conscientemente cómo querés vivir. Entonces, los invito, cerrando ya la sesión, a que anoten sus valores, a que anoten sus antivalores y que anoten, de acuerdo a esos valores y antivalores, cuáles son las reglas que tienen. Revisen si esas reglas que tienen los están llevando por un camino de felicidad
o lo están llevando por un camino de sufrimiento y empiecen a revisar cada regla y a reescribir la regla que lo llevaría por el camino que ustedes quieren. ¿Quieres cerrar, Andrés? Que todo eso lo pongan en el contexto de la victoria privada, en otras palabras, de los tres primeros hábitos. Bien, excelente. Gracias a todos, que tengan un feliz lunes y nos vemos el próximo lunes con más Poder Latino Coaching. Chau, chau. Nos vemos.